Sobre este mismo tema, la alcaldesa de la ciudad, Denise Robles, destacó los avances del convenio interinstitucional entre el GAC municipal que preside y la Fiscalía General del Estado, y que fue quien aperturó la oficina de la Unidad de Atención de Peritaje Integral. Primero agradeciéndole a Dios por permitirnos estar aquí juntos y sobre todo inaugurando esto que Milagro lo necesitaba ya desde hace muchísimos años, y que gracias a este gobierno nacional de la Revolución Ciudadana, liderado por nuestro presidente Rafael Correa Delgado, gracias a la firma del convenio que se dio aquí en nuestro Cantón Milagro con la presencia del señor fiscal Galo Chiriboga y todas las autoridades del Cantón Milagro, ciudadanía en general, líderes y lideresas, pudimos nosotros ya terminar con esa incansable dolor que emanaba las familias milagreñas en cuanto al pago por las autopsias, que eran valores bastante elevados, que aparte del dolor que estaban sintiendo en esos momentos los familiares, un valor económico bastante fuerte que tenían que dar las personas de escasos recursos de nuestro Cantón Milagro. Y no solamente por las personas de escasos recursos, sino también por las personas de clase media, que también era un valor bastante significativo, y gracias al trabajo en conjunto, Fiscalía, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Milagro, el Consejo de Protección de Derechos de aquí de nuestra ciudad y los médicos que están asignados gracias a la Fiscalía, como lo es el doctor Luis Ruiz, el doctor Toala también, que en base a un cronograma de trabajo se turnan aquí en nuestra ciudad y dan la asistencia a nuestros queridos milagreños. Hasta la actualidad del año 2016, en el mes de abril, marzo hasta abril, que empezamos ya a trabajar con el convenio firmado Fiscalía y Municipio de Milagro, nosotros tenemos 24 necropsias que se han realizado en la ciudad completamente gratuitas. Que pueden existir falencias, que pueden existir errores pequeños que se van a ir solucionando con el pasar de los días, porque, como lo digo, tenemos alrededor de mes y 2 semanas al frente de brindar este servicio completamente gratuito. Y hoy que estamos aquí en estas oficinas del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, donde vamos a tener también las instalaciones donde se van a poder realizar debido proceso conversatorio con las personas que son abusadas sexualmente, con las agresiones psicológicas, agresiones verbales a cada uno de nuestros niños, de las mujeres de nuestro Cantón Milagro, y ya no van a tener que estar viajando hacia la ciudad de Guayaquil, esto que era bastante engorroso, que aparte del dolor que sentían en esos momentos de mujeres violadas, niños violados, estar teniendo que irse a otro cantón, tener aparte que invertir más recursos, y muchas veces esto quedaba en la impunidad, quedaban ahí ya los casos aislados por el mismo hecho de tener que ir a otro cantón. Ahora ya lo tenemos aquí en nuestra ciudad de Milagro, gracias a las debidas gestiones que hemos realizado de parte de la Municipalidad de Milagro, y desde hoy ya vamos a tener aquí en estas instalaciones con el personal altamente capacitado, dando este servicio completamente gratuito. Quiero indicarles que nosotros aquí en el Cantón Milagro, bueno, como ya lo dije, va a atender gratuitamente los peritajes de exhumación de cadáveres, exámenes de víctimas de agresión física y psicológica intrafamiliar, violación sexual, asaltos, accidentes de tránsito, entre otros. Inmediatamente se procedió a cortar la cinta, quedando a disposición de la ciudadanía esta oficina de la Unidad de Atención de Peritaje Integral de la Fiscalía. Vicente Peso, Telemilagro.